Osa se queda congelada con sus cachorros. La decisión del hombre de abrir la puerta te sorprenderá. En lo profundo de las montañas nevadas, a kilómetros de cualquier rastro de civilización, se encontraba la pequeña cabaña de un hombre llamado Julián. Había decidido apartarse del mundo después de años de fracasos y desilusiones. Julián era un hombre solitario, con pocas razones para creer en los demás, pero con un amor profundo por la naturaleza. Su única compañía era el frío incesante del invierno y las ocasionales visitas de los animales salvajes que merodeaban cerca de su hogar. Aquella mañana, mientras el sol apenas asomaba por detrás de las colinas, Julián se despertó con un ruido inusual. Al principio pensó que era el viento, pero cuando se acercó a la ventana, vio algo que le heló la sangre. Una osa estaba de pie frente a su cabaña, completamente inmóvil, con dos pequeños cachorros tambaleándose detrás de ella. El rostro del animal reflejaba angustia, y su cuerpo temblaba visiblemente por el frío extremo. Julián dudó por un momento. Sabía que los osos podían ser peligrosos, especialmente cuando tenían crías, pero algo en la mirada de la osa lo detuvo. No era agresividad lo que veía, sino desesperación. Respiró hondo y, con cuidado, abrió la puerta de su cabaña. El aire helado lo golpeó, pero lo que más lo sorprendió fue que la osa no se movió ni un centímetro. El primer paso del valor. ¿Qué estás haciendo, Julián?, se preguntó a sí mismo mientras daba un paso fuera de la cabaña. Su instinto le decía que se alejara, que dejara que la naturaleza siguiera su curso, pero algo más fuerte lo impulsó a acercarse. Con movimientos lentos, agarró una manta vieja y la extendió frente a él como una señal de paz. La osa no gruñó ni intentó atacar. En lugar de eso, dejó escapar un débil sonido, como si estuviera pidiendo ayuda. Julián se acercó lo suficiente para notar que uno de los cachorros cojeaba y que la osa tenía hielo acumulado en su pelaje, especialmente en sus patas. Estaban agotados y, claramente, no podrían sobrevivir mucho tiempo más en esas condiciones. Esto es una locura, pero no puedo dejarlos morir aquí, murmuró. Lentamente, retrocedió hacia la cabaña y dejó la puerta abierta. Para su sorpresa, la osa lo siguió, llevando a sus crías consigo. Era como si entendiera que él no representaba una amenaza. El refugio improbable. El interior de la cabaña era pequeño y modesto. Había una chimenea encendida, una mesa de madera desgastada y un sofá cubierto con mantas. Julián se apresuró a encender más leña para aumentar la temperatura mientras los tres osos se acurrucaban cerca de la puerta, todavía cautelosos. Pasaron varios minutos antes de que la osa comenzara a relajarse. Sus cachorros, aunque débiles, exploraron el lugar con curiosidad, mientras Julián buscaba algo que pudiera ayudar. Revisó su despensa y encontró un poco de pescado ahumado que había guardado para sus propias comidas. Dudó, pero finalmente decidió compartirlo. Colocó el pescado en un plato y lo deslizó lentamente hacia los osos. La madre oso lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, tomó el pescado con cuidado y lo dividió entre ella y sus crías. Verlos comer con tanta necesidad hizo que Julián sintiera un nudo en la garganta. Por primera vez en años, sintió que su soledad comenzaba a desmoronarse. El vínculo que se formó. Los días siguientes fueron un desafío. La tormenta de nieve que había comenzado esa misma noche no mostraba signos de detenerse, lo que significaba que los osos no podían regresar al bosque. Julián decidió improvisar. Les asignó un rincón de la cabaña y usó mantas y ropa vieja para crear una especie de nido. Con el paso del tiempo, los osos comenzaron a confiar más en él. Los cachorros incluso jugaban con sus botas o se acercaban a olisquear sus manos. La madre oso,
aunque siempre vigilante, parecía entender que Julián solo quería ayudar. Era una convivencia extraña, pero funcionaba. Durante esas largas noches, mientras la nieve azotaba las ventanas, Julián reflexionaba sobre su vida. Había perdido tanto en el pasado, un matrimonio fallido, amistades rotas y una familia de la que se había distanciado. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito, aunque fuera cuidar temporalmente de una familia que no era la suya. El clímax, una decisión difícil. Una semana después, la tormenta finalmente se disipó. Los osos estaban mucho más fuertes, y Julián sabía que era momento de dejarlos ir. Había leído suficiente sobre la vida salvaje para saber que no podían quedarse con él, necesitaban regresar a su hábitat. Esa mañana, abrió la puerta y salió con ellos al bosque. La madre oso se detuvo un momento, como si supiera lo que estaba pasando. Julián se agachó y acarició a los cachorros por última vez. «Es hora de que vuelvan a casa», dijo con un nudo en la garganta. La osa lo miró fijamente antes de dar un paso hacia él. Para sorpresa de Julián, el animal se inclinó levemente, como si estuviera agradeciéndole. Fue un momento breve, pero uno que Julián jamás olvidaría. Luego, con sus cachorros siguiéndola de cerca, la osa se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles. La transformación de Julián. En los días que siguieron, Julián sintió un vacío, pero también una profunda paz. Aquella experiencia lo había cambiado. Decidió que ya no quería vivir aislado del mundo. Inspirado por su conexión con los osos, comenzó a trabajar en proyectos para ayudar a los animales salvajes en la región. Habló con sus vecinos y formó un pequeño grupo de rescate y cuidado de fauna. Con el tiempo, la historia de Julián y la osa se convirtió en una leyenda local. Muchos dudaban de que un hombre pudiera compartir su hogar con animales tan peligrosos, pero quienes lo conocían sabían que, en su soledad, Julián había encontrado una nueva familia, aunque fuera por un breve momento. Reflexión final. La decisión de abrir la puerta no solo salvó a los osos, sino también a Julián. A veces, los actos más simples de bondad pueden tener un impacto profundo, no solo en los demás, sino también en uno mismo. Reflexión final, cuando abrir la puerta cambia todo. La decisión de Julián de abrir la puerta aquella fría mañana fue mucho más que un acto de compasión, fue el inicio de un cambio profundo en su vida. Lo que parecía una simple elección, arriesgarse a dejar entrar a un animal salvaje en su hogar, terminó transformándose en una metáfora de algo mucho más grande, la capacidad del ser humano para conectar, sanar y encontrar un propósito incluso en los momentos más oscuros. Por años, Julián había cerrado no solo la puerta de su cabaña, sino también las de su corazón. Se había refugiado en la soledad, alejándose del mundo porque el dolor y las decepciones le habían hecho creer que era más fácil vivir sin vínculos. Pero aquella osa, con sus ojos llenos de necesidad y sus cachorros tambaleantes, rompió esas barreras. En un instante, Julián recordó algo que había olvidado, la importancia de ayudar a otros, de ser útil y de enfrentar el miedo para hacer lo correcto. La conexión que Julián formó con los osos no era simplemente un encuentro entre especies diferentes, era un recordatorio de que todos, humanos y animales, compartimos algo fundamental. El instinto de cuidar a quienes dependen de nosotros. Al abrir su puerta, Julián también abrió su corazón, permitiéndose sentir algo que hacía mucho tiempo había evitado, empatía y responsabilidad por algo más grande que él mismo. La fragilidad del mundo natural y el rol humano. La historia también nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Los osos que llegaron a la cabaña de Julián no eran solo animales, eran un símbolo de la fragilidad del mundo natural.
La tormenta que los dejó al borde del colapso fue un recordatorio de las fuerzas implacables de la naturaleza, pero también de la responsabilidad humana de protegerla. En un mundo donde las acciones de las personas muchas veces dañan el entorno, el gesto de Julián fue un ejemplo de cómo podemos devolver algo a la tierra que tanto nos da. Al alimentar, cuidar y finalmente dejar ir a los osos, Julián demostró que ayudar no significa poseer, ni controlar. Su decisión de permitirles regresar al bosque mostró un profundo respeto por la libertad y la vida natural. Es una lección que resuena en cómo deberíamos abordar nuestras interacciones con el mundo salvaje, no como dueños, sino como guardianes temporales que tienen la responsabilidad de proteger lo que se nos ha confiado. Sanación y redención, abrir la puerta interior. Por otro lado, esta historia es un testimonio del poder transformador del perdón y la autoaceptación. Julián no solo ayudó a los osos a sobrevivir, sino que también se ayudó a sí mismo a redescubrir un propósito que había perdido. Cada pequeño acto, alimentar a los cachorros, encender más leña para mantenerlos calientes, construirles un refugio improvisado, fue como una grieta que se abría en la coraza que había construido alrededor de su corazón. Poco a poco, esos gestos lo llevaron a enfrentarse a su propio dolor, a su soledad, y a su necesidad de redimirse. La despedida de los osos fue quizás el momento más difícil, pero también el más significativo. Al dejarlos ir, Julián cerró un ciclo emocional que había comenzado con el aislamiento y la desesperanza. Entendió que la verdadera compasión no siempre significa retener o aferrarse, sino permitir que otros sigan su camino, incluso si eso implica sentir un vacío temporal. Esa despedida simbolizó algo más profundo, su disposición a volver a abrirse al mundo y aceptar que, aunque la vida pueda ser dura, vale la pena conectar con otros. El impacto de las pequeñas decisiones. Muchas veces, subestimamos el impacto de las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día. Abrir una puerta, extender una mano, compartir un poco de lo que tenemos, son gestos que, en el momento, pueden parecer insignificantes. Pero, como en la historia de Julián, esos gestos tienen el poder de cambiar vidas, de construir puentes y de recordarnos que incluso en los momentos más solitarios, siempre hay oportunidades para encontrar sentido y propósito. La decisión de Julián de abrir la puerta no solo salvó a los osos, sino que también tuvo un efecto dominó en su comunidad. Su historia inspiró a otros a preocuparse más por la fauna local, a organizar esfuerzos de rescate y a valorar la conexión que todos compartimos con la naturaleza. Fue un recordatorio de que incluso las acciones individuales, cuando se hacen con sinceridad y bondad, pueden generar un cambio positivo que se extiende más allá de lo que imaginamos. Una lección universal. Al final, esta historia no es solo sobre Julián y los osos, es sobre todos nosotros. En algún momento de nuestras vidas, enfrentamos momentos en los que debemos decidir si nos cerramos o nos abrimos a los demás. La puerta que Julián abrió aquella mañana era más que una barrera física, era un símbolo de la oportunidad que todos tenemos de elegir la empatía sobre el miedo, la compasión sobre la indiferencia y la conexión sobre el aislamiento. En un mundo que a menudo nos empuja a pensar solo en nosotros mismos, la historia de Julián y la osa nos recuerda que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en lo que acumulamos o logramos, sino en las relaciones que construimos y en el impacto que dejamos en otros, ya sea en personas, animales o en la naturaleza misma. La próxima vez que te enfrentes a una decisión que parezca pequeña o insignificante, piensa en la historia de Julián. Quizás ese pequeño acto de bondad sea el inicio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Tendrías el valor de abrir la puerta, no solo al mundo, sino también a tu propio corazón?